De todo en México. Es un programa de entrevistas que presenta a un sinfín de personajes que residen y aman este país, con quienes charlaremos de su vida, de su trayectoria profesional, de las vicisitudes y el reto que significa vivir aquí, así como la dicha de pertenecer y el orgullo de sentirnos mexicanos. Yves von Gunthen nació en la Ciudad de México. Comenzó su carrera como actor y productor de teatro para más tarde estudiar cine en la Universidad Concordia de Canadá, lo que lo ha llevado a filmar en México, Centro y Sudamérica, la India, Estados Unidos, Canadá y Europa. Su carrera cuenta con más de 20 años de trabajo ininterrumpidos como director y productor, e incluye campañas publicitarias, animación, cortometrajes, largometrajes, documentales, programas y series de televisión, combinando intereses personales sobre arte, desarrollo humano, equidad y publicidad. Ha sido merecedor de varias menciones, reconocimientos y premios. Su aportación a través de su trabajo, dicho por él mismo, se resume de la siguiente manera: yo siento que el gran problema en la humanidad es la falta de comunicación y comprensión. Empieza siempre con uno, y hasta que no nos demos a la tarea de ir profundo, no avanzaremos como queremos, ni como sociedad, ni como persona. El arte es para mí, dice Yves, el mejor lenguaje para crear conciencia individual y social. Es el alimento de una fuerza vital que habita en todo ser humano y que nos hace despertar, ya sea por una necesidad de manifestación en el artista o bien por llenarse de ella al contemplar una obra como público. Lo que es claro es que todos disfrutamos el arte y lo importante para hacer es conocer más expresiones. Bienvenidos a De Todo en México. Yo soy Gabriela Carrera y me da mucho gusto saludarles. El día de hoy nos acompaña Yves von Gunthen. Yves, gracias por estar aquí. Al contrario, Gaby, muchas gracias por invitarme. Tenemos muchos años de querer platicar. Y es que está aquí en México, entonces aprovechamos que anda por acá este mexicano nacido en México, pero radicado ahorita del otro lado del charco. Así que, aprovechando que andas por aquí, qué gusto de poder conversar otra vez, de vernos, y que esta vez sea frente a la cámara, para hablar de tu arte como cineasta. Muchas gracias. Y bueno, ¿qué puedo decirles? Empezar con esta frase, que resume lo que vamos a platicar. Entonces, me concedió 3 deseos: luz para ver, claridad para discernir y el don de apreciar los afectos. Esto resume de lo que hablaremos hoy. Pero es que ya lo dijiste todo. Qué bonito cuentico. ¿Quién lo escribió? Mío, es de mi autoría, un cuentiño. Qué bonito, es casi un haiku. Casi. Y bueno, al leer los puntos que me observaste para conversar, es el resumen que hice. Este don de apreciar. El verbo apreciar, que es valorar algo en su justa medida y en ese sentido, en esa medida, darle el cariño, cuidarlo. Entonces, pues de eso se trata justamente de lo que vamos a hablar hoy. Reconocer el arte, desde el punto de vista de la imagen, de la estructura y obviamente el saber apreciarlo. Que además, hablando de arte y sobre todo después de la década de los 70, ya se permiten muchas cosas y se puede divagar al respecto, pero también hubo una gran apertura de poder ver las cosas sencillas y apreciarlas. Pero bueno, platícame, ¿qué opinas al respecto? ¿Cómo es que tú lo estructuras en tu cabeza? Mira, yo creo que el arte fue la primera forma de expresarnos.
desde las épocas rupestres con las pinturas y antes de las pinturas con las mismas herramientas. Y siempre los seres humanos hemos tenido la necesidad de hacer nuestra vida un poco más estética. Pintamos las paredes de colores, siempre colgamos cosas, ponemos plantas, pero hay una relación muy inherente entre nuestro entorno y hacer una atmósfera más vivible. Y esta atmósfera se manifiesta tangiblemente a través del arte. Ahora, bien es cierto de que ha habido muchos encasillamientos, ha habido desarrollos de diferentes disciplinas y encasillamientos no igual, pero o corrientes, por decirlo, ¿no? Pero ahorita estamos viviendo una época de lo más plural y donde ya un poco no se están respetando reglas estéticas ni nada, simplemente está bullendo. Eso tiene pros y contras, ¿no? Pero por lo menos en este momento, estar en la caldera y la ebullición de todo, es interesante observar, como dices. Pues es que todo es historia, desde el que es la base del arte, esta necesidad de expresarte, hasta el desarrollo del arte, buscando la forma, el método, la técnica. Y una vez que tienes esta técnica, hacerla tuya, dominarla, y según me dijeron mis maestros, paradójicamente, para olvidarla. O sea, incorporar la técnica como si estuvieras manejando un coche estándar para después olvidarlo. Ya lo tienes incorporado, ya está ahí. Y eso pues es súper importante porque también hay cánones y también tiene mucho que ver la ética. ¿Estás de acuerdo? Que ahorita estamos viviendo en ciertas disciplinas, como por ejemplo la música, sin querer hacer polémica al respecto, pero sí estamos viviendo una cuestión importante de los contenidos, ¿no? Sobre todo porque van dirigidos a los adolescentes que todavía no están conscientes de tantas cosas y están recibiendo una carga fuerte de algunos temas que ni siquiera manejan, ¿no? Es una influencia muy fuerte. Y no solo le pasa a la música, le pasa creo que a todas las artes. Yo siento que sí, ha habido, como una opinión personal, creo que en la mayoría ha habido un decaimiento en el arte. El arte refleja siempre el punto social en el que vivimos y lo hacemos de manera muy inconsciente. Eso no quiere decir que nuestra sociedad está mal, pero en muchos sentidos sí lo está. Pero también es una pobreza interior a la que nos estamos enfrentando. Y esta pobreza pues nos hace hacer cosas muy superficiales. Porque el arte en realidad se produce de la combinación de dos cosas. Una, la interiorización, y dos, la combinación con la técnica. Que es muy cierto lo que tus maestros dijeron, hay que, como en todo, hay que aprender mucho y de ahí ir encontrando su propio método. Incluso en la medicina, en todo, es una influencia de conocimiento y ya que está todo empacado, el doctor va encontrando nuevas formas, ¿no? Pero sin esa intuición no llegas a ningún lado. Ahora, conservamos tantito esa intuición y pasémosla de nuevo, de regreso al arte. Cuando sabes una técnica, pintar, cantar, alguna cosa, ya la dominas, de ahí le tienes que poner el corazón, ¿no? Y si no le pones ese corazón, lo que estás produciendo no tiene un alma o no tiene una frecuencia que contagie a los demás. Y el arte es eso, hay que contagiar, ¿no? Entonces, si te fijas, tienes que ponerle corazón, tienes que ponerle técnica, tienes que ponerle mucho gusto de tu pasión, pues si no terminas haciendo una cosa que puede ser estética, pero no llega a ser arte. Y lo estético, puedes tener puntos áureos, puedes tener proporciones, o sea, hay formulaciones para hacer una cosa, pero si me entiendes, nunca va a tener esa chispa que tanto nos gusta y que es lo que te hace ir a ver una obra de teatro, ver una película, ¿no? Ese es el distintivo entre arte y no arte. El arte respira y está vivo. Ya ven ustedes, esto parece fácil, pero solo en apariencia.
el crear arte es todo un arte, porque una cosa es toda esta parafernalia, toda la parte técnica de la que nos hacemos los artistas para poder trabajar, pero si nada más nos vamos a lo técnico y carece de alma nuestro trabajo, el concepto que estamos enviando, entonces es estéril. Tienes que atrapar a la gente, tienes que dar algo de lo que la gente se empatice para agarrarse de eso. Uh-huh. Esto, como les digo, parece fácil, pero solo en apariencia. Sí, pero cualquiera lo podemos hacer. Esa es otra. Porque todos somos artistas adentro. Sí, no importa si llegas a ser artista, famosos, la fama, dejémosla aquí a un lado, no es una cosa de medición. Justamente el arte es un espacio no competitivo. Es un gran lenguaje para llegar a nuestra conciencia, a lo que somos, interiorizar. Y a veces es increíble, por ejemplo, cuando una persona se siente muy frustrada o está muy tensa o algo, el simple hecho de dibujar espirales ya es un trabajo que va manejando tanto las fuerzas en tu cerebro y tus fuerzas anímicas y todo, que te cambian. Y es algo que invito así como a todo público a experimentar, ¿no? Entonces cuando alguien está enojado, deprimido, y le dices dibuja espirales, se enojan más y se burlan. Pero aquel que lo llega a hacer en un chico ratito, ya es otro, ya es diferente. Y entonces puede empezar a ver diferente, puede empezar a encontrar soluciones a su problema, ¿no? Qué ejercicio tan interesante nos propones, porque además es el origen. El DNA se encuentra en forma de espiral, o sea, es y también en todas estas fórmulas tremendas que se están descubriendo acerca de los universos paralelos y una serie de cosas, las ecuaciones lo resumen en espirales, que es el origen, que es nuestro origen de DNA. Lo que encuentras adentro está afuera, en el macro y en el micro, totalmente, que es el arte. Totalmente. Y la gran pregunta es, ¿por qué nos da tanto miedo ir para adentro? Y ese es el problema un poco déjame tocar un poco, pero esos son los problemas que yo siento ahorita pasa, porque el arte y la vida es muy superficial. Porque todos nos lo venden con una imagen y con en un empaque que responde a patrones psicológicos muy estudiados, ¿no? Pero somos 8 billones de personas en el mundo. Cada uno somos diferentes. Permíteme que haga una pausa, vámonos a un corte y regresamos con estas diferencias. De todo en México. Hacemos una pausa y regresamos. ¿Te has sentido cansado, sin ganas de hacer algo o con problemas para dormir? ¿Has tenido cambios de humor repentinos, te sientes solo y a veces no sabes qué hacer? No te preocupes, nosotros podemos ayudarte. En Sanfel te ayudamos a fortalecer tu autoestima, a mejorar el conocimiento que tienes de ti, de tu entorno y cómo relacionarte con él de manera asertiva. Pero sobre todo, a estar al tanto de tus emociones y las de los demás a través de espacios de psicoterapia individual, familiar, grupal y de pareja que te ayudarán a enfrentar y superar situaciones emocionales que te lastiman y no te permiten desarrollar tu potencial. Si estás interesado, por favor regístrate en la liga que va a aparecer en pantalla o llámanos al teléfono 5588 48 50 37. No lo pienses más y acércate con nosotros. No estás solo. De todo en México. Continuamos. ¿Cuáles son las diferencias de las que hablas? Ok, bueno, paso un poco a la historia, ¿no? Y no me voy a ir tanto como, digamos, cuando empieza el arte y la expresión rupestre y es una expresión libre, luego venimos así, los miles de años, llegamos a la Edad Media, pasamos al Renacentismo, que es un gran descubrimiento. Siglo XVI, mi época favorita. ¿No? Luego el arte clásico y así llegamos a ese. Pero en todas estas épocas había lo que dijiste hace rato, había cánones.
Y si bien cada arte funcionaba en una parte de entretenimiento, se regía dentro de cánones que la permitían a aquel que la dominaba volverse excelso y encontrar ciertas formas de poder expresarse así hasta lo máximo. Hablemos de algunos puntos. En el Renacimiento, Leonardo da Vinci, con todos los renacentistas, Perugino, Tiziano, y Bach, por ejemplo, en la época barroca, ¿no? El gran maestro de la música. Claro. El que nos pone el canon, la fuga, que es la música con la matemática, Claro. hasta la excelsitud. Claro. Y ahí viene siguiendo la matemática de Platón, y Platón viene siguiendo los clásicos antes de Cristo, claro. ¿No? Entonces, pero no nos quedemos ahí, vamos al punto rápidamente, llegamos hasta el siglo XX y nos posicionamos 1970, 1980 y empieza a haber una apertura. Y aquí hay un punto muy interesante. El cine se inventa en 1898, más o menos, entre los hermanos Lumière y Edison. Y el video empieza a formarse o empieza a tomar mucha fuerza en los 50, 60 y para los 80 empieza a tener una costumbre. Esto tiene un punto muy importante porque hay un costo de producción que se baja. Siempre ha sido más fácil producir video que hacer cine. Y de los 80 al 2023 que estamos, pues todas esas grandes cámaras se reemplazan con celulares que producen imágenes muy buenas y de muy buena calidad. Entonces, esto te abre a que de poca expresión, cualquiera ya puede hacer una expresión. Eso está bien, pero no cualquiera sabe cómo contar una historia, una narrativa, hacer un encuadre, poder ver una imagen. Y aquí volvemos al terreno de la estética, ¿no? Entonces, si juntas amplitud de la tecnología, más el uso que se le ha dado a la tecnología por parte de la publicidad, el marketing, las teorías de consumo y ¿no? Los sistemas financieros que estamos, o sea, todo va en conjunto, pero el resultado es un exceso de contenidos en donde el 90 y casi 100% de los contenidos no son buenos. Claro. No voy a decir que el 100% porque para nada. Y a mí me da mucha tristeza ver que buenos contenidos, aunque sea a veces una entrevista así como a cuadro y una persona platicando, pero cuando la persona tiene algo importante que decir, uno se conecta. ¿Bueno? Y es muy triste ver que esta conexión a cosas interesantes tiene un público chico, mientras un reggaetón y una forma de transgredir tiene millones y millones, ¿no? Es que ya lo dijiste al principio, Ives. El problema está en que no nos vemos hacia adentro y que con el tiempo, quizás sea intrínseco de la humanidad, nos da mucho miedo ver hacia adentro. Claro. ¿A qué crees que se debe esto? Pues que cuando ves hacia adentro te enfrentas a ti y a ti no te puedes mentir. Entonces cuando tú ya finalmente dices, a ver, ¿por qué hice enojar a esa persona? Y te pones a pensar y dices, yo tuve que ver, yo también la provoqué. Es muy fácil apuntar hacia afuera y decir, el otro se está enojando, ¿no? Y el otro tiene la culpa. Pero cuando te volteas te das cuenta que para toda pelea se necesitan dos personas. Y tú eres una de ellas. Lo que hayas hecho o lo que hayas dejado de hacer. Sí. Que detonó esa reacción. Sí. Y, por supuesto, el buscar en los otros está loco, ¿qué le pasa? Pues ese que le pasa es que no está loco y tomar la responsabilidad de tu acción o tu falta de acción en el hecho. Claro. Y de esa manera nos conocemos mejor. Claro. Porque en general proyectamos más. O sea, en el mundo vivimos en una constante proyección. Tú te proyectas en mí, yo me proyecto en ti, el otro se proyecta, hasta un momento que si te vuelves consciente, dices, ok,
el otro se está proyectando en mí, yo ya no voy a responder a eso. Entonces, si llega alguien muy enojado, tú puedes tener la capacidad de darle una sonrisa y eso cambiaría todo. ¿No? Cierto. No es fácil, pero debería ser el camino. Y si todos pudiéramos estar cambiando y cambiando a todos, pues entonces nos aguantarían cuando estamos enojones y nosotros podríamos darle un poco más el avión a la gente cuando está enojada, pero ya no tendríamos tanto en conflicto. Qué curioso. Estaba leyendo esa frase de Gandhi, que lo acabas de resumir, que era algo así como, qué satisfacción el brindarle una sonrisa a aquel que te ofende y espera agresividad. Que fue la política y que desarmó completamente en su momento a lo que estaban acostumbrados los imperios, a que se les respondiera con fuerza. Al imperio más grande, y lo hizo con la sencillez más fuerte que tuvo, ¿no? Y en ese momento, si lo logras, ya no hay ofensa, porque el otro ya no te puede ofender, porque no hay fuerza. No hay fuerza, tú ya no respondes a la fuerza, ¿no? Entonces, hay una cosa que he descubierto mucho, que no viene de mí, pero viene así como de aplicarla, de pensar, nuestras emociones están siempre ligadas hacia el miedo, ¿no? Porque son temporales, son rápidas, son reaccionarias, todos somos emocionales, pero nuestro sentimiento está ligado al amor. Y si tú logras pasar tu emoción, convertirla en sentimiento, entonces te estás transformando tú y estás ayudándote a ti y estás ayudando a tu entorno. Y es que va al revés, porque es acá, pasa acá y ya sale, que es de lo que estábamos hablando. Claro. Un arte con concepto, con corazón. Y entonces no hay falla en nuestras acciones, en nuestra forma de vivir, para los que nos dedicamos al arte, que en realidad quiero retomar esa parte que decías, todos somos artistas. Quisiera compartirles algo que alguna vez le pregunté a un musicólogo que ha sido mi maestro, muy conocido, por cierto, y precisamente le decía, si hemos devenido, no evolucionado, devenido a la música que se está oyendo. Cuando empezamos con Bach, que por cierto es su autor favorito, también el mío, ¿por qué si empezamos con el padre de la música en el barroco, con tantas cosas maravillosas, llegamos a este punto? Y entonces su respuesta fue tan sencilla como decirme, es mediático. Efectivamente, hay una política que entiende en la vida de estas cúpulas que manejan, que entiende que si nosotros no nos vemos a nosotros mismos, no pensamos, entonces va a ser muy fácil encaminar a las masas, que además ese es otro problema. Ya somos muchos aquí arriba en el planeta. Claro. Entonces, esa es la cuestión. Estamos obedeciendo a intereses en el cual nos obligan a salirnos, o más bien no salirnos de nosotros, sencillamente no ver lo que hay adentro. Y para retomar los puntos que nos comprometen en esta entrevista, entonces sería hablar de un camino introspectivo para hacer arte, y que es imprescindible la interiorización, o sea, venir de adentro para lo que vayamos a hacer, no necesariamente artistas, sino para llevar nuestra vida diaria, ¿no crees? Totalmente de acuerdo. ¿Qué te parece si dejamos el punto de la mercadotecnia, de este mercado del arte, para nuestro último bloque? Me parece muy bien. Y saber, más allá de lo que hacemos, cómo venderlo. Eso es importante. Aquí nos vemos. De todo en México. Hacemos una pausa y regresamos. Si lo que buscas es buena comida a un precio justo, ven a Clementina, ubicada en Avenida Revolución número 42, en la Colonia Escandón. Su especialidad son las tlayudas, como la de tasajo, la de bistec o la imperdible de pastor. También puedes degustar unos ricos tacos de chapulín, un delicioso caldo de camarón y si quieres cuidar la figura,
Las ensaladas que sirven no te las puedes perder. Además, tienen un menú del día y por solo 95 pesos tendrás una comida muy completa. La comida y la atención son increíbles. El lugar es acogedor y es una excelente opción para la zona, con buenas medidas de seguridad y un par de mesas en el exterior. Te invitamos a que vengas a disfrutar una deliciosa comida mestiza. Por cierto, Clementina es un restaurante socialmente responsable, ya que apoya a Fundación San Felipe de Jesús con un porcentaje de sus ventas. De todo en México. Continuamos. Y como les decíamos en el bloque anterior, efectivamente el camino del arte viene desde adentro hasta afuera, pasando por la técnica y el aprendizaje, el concepto que queremos dar. Pero definitivamente, una vez que tenemos el producto, ¿qué vamos a hacer con él? ¿Cómo lo vamos a vender? ¿Cómo lo vamos a divulgar? Porque si bien en la escuela nos enseñan a todo este proceso creativo, muy pocas veces se nos enseña cómo ser empresarios, cómo ser vendedores de nuestro propio producto, que es el arte. Sí, y esa es una parte muy fundamental y básica. Yo incluso añadiría a tu comentario de que debemos aprender a ser administrados y organizados. Y eso tampoco es una cosa que nos enseñan. Pero es importante ser organizado y administrado desde tu casa hasta tus impuestos. Porque entonces todo como sociedad va avanzando, ¿no? Y creo que en este proceso también vas rompiendo muchos estereotipos, porque ahorita vivimos en una sociedad muy polarizada, en un país que está muy polarizado, y a veces no nos preguntamos por qué yo estoy enojado con el otro. Y si te pones a pensar, estás respondiendo a veces un estereotipo porque ni conoces a la otra persona. Entonces creo que hay que buscar conocer o buscar la intención del otro antes de que puedas hablar. Ahora, las redes sociales, la enorme cantidad de ferias de arte que hay ahorita y eso, sí son canales que han abierto mucho a una venta directa que ayuda al productor, pero que también no hay que olvidar de paso al promotor, al galerista, a este vínculo que está en medio y que habla los dos idiomas, habla un poco del idioma artístico y habla un poco del idioma empresarial. Y es capaz de traducir entre los dos. Pero ¿por qué esa persona es tan importante? Porque cuida la calidad, también defiende al cliente, vamos a decir, o al comprador, y va manteniendo un cierto sesgo, ¿no? Si hay una influencia, pero también hay una influencia sobre lo que es bueno, porque tampoco todo arte es bueno, y también es una equivocación. Todos tenemos un potencial artístico, pero no todo lo que uno produzca es arte. Eso no tiene que ver con fama, no tiene que ver con nada, tiene que ver con un vínculo propio. ¿Y cómo podemos hacer la diferencia? El arte que tiene que resonar, ¿no? Desde el creador artístico hasta el público que lo ve. Yo creo que hay público para todo arte y para todo artista, y hay artista para todo público. Falta conocerse. Está bien que haya ferias de arte, está bien que haya plataformas, está bien que se promocionen, pero está muy mal que queramos producir cosas porque ¿qué es lo que se vende? Yo tengo que vender, yo necesito, entiendo, hay una necesidad, hay una necesidad de ganar dinero, pero vas a ganar más dinero a la larga siendo genuino a tu trabajo, en cualquier profesión, no solo en arte, siendo genuino a tu trabajo, siendo genuino a tu pasión, siendo genuino a ti mismo. Entonces desarrollamos. Hablando de los clásicos, Sócrates, conócete a ti mismo. Sí. Y nunca dejas de conocerte, porque no es lo mismo cuando eres un chiquitín a cuando vas creciendo, pasando por la pubertad, la adolescencia, que es un bombardeo de hormonas, y llegar a la vejez. Sí. O sea, es apasionante. Una frase tan sabia, cuánto la hemos
diluido, ¿no? Y como ya la tomamos así, hacemos un póster y ponemos conócete a ti mismo. Está muy bien, léela, pero piénsala realmente y aplícala. Ahora sí que lela. ¿No? Date un minuto al día en silencio contigo mismo. Y si puedes un minuto, de ahí vas a querer 2, y de ahí vas a querer 5, y de ahí vas a querer 10. Pero sostente un minuto en silencio. Acalla tus voces. Entonces vas a empezar a conocerte a ti mismo, ¿no? Y vas a empezar a tener toda esta transformación que estamos hablando de cosas. O sea, la creatividad está en el arte, pero también está en ingeniería, está en la política. La creatividad es la fuerza inherente de todo ser humano. Y esa la tenemos que aplicar para todo. Porque a lo que nos enfrentamos es al mundo. ¿Cómo haces una carretera? Pues el ingeniero tiene que observar, ver por dónde el camino, ¿no? Los topógrafos, que ya es toda una ciencia. Claro, pero todo científico sin la creatividad no llegaría a nada. Por supuesto, es la creación. ¿Sí? El 1 más 1 te puede dar 2, pero también puedes poner 1 sobre 1 y te da 1, ¿no? Claro. Entonces, siempre necesitamos recurrir a esta parte, y esta parte es una parte muy divertida además. Entonces, no hay que dejarnos vender la idea de que la diversión es externa. La diversión, la felicidad, todo eso, volvemos, está en el origen de uno. Entonces, pasa un minuto de silencio. ¡Guau! A ver, se los dejamos de tarea. Y de 1 minuto pasaremos a 2, a 3, a 4, y después nos vamos a enamorar de nosotros mismos, escuchando todo lo que hay allá adentro. Sí, sí. Y que es tan difícil de escucharlo con toda esta distracción que hay, Claro. con todo el ruido de la ciudad, que ya es antinatura, de ahí el estrés. Claro. No. ¿No? Pero quítate el estrés y te quitaste 90 y casi 100% de tus problemas. Todo problema tiene una solución, y cuando tienes un problema es porque tienes la capacidad de resolverlo. De hecho, eso quiere decir problema, algo que resolver. Esa es la etimología, esa es la definición de la palabra. Entonces, ¿qué harías? Hay que creer en que uno tiene la capacidad, Por supuesto. ¿no? Y la esperanza, ahí entran estas partes, ¿no? De la espiritualidad de la que hablábamos hace un momento. Uh-huh. Esta esperanza, esta fe, la resiliencia para sobreponernos a las cosas que nos salen mal. Uh-huh. Entonces, perdón, déjame retomar la pregunta que hicimos del mercado del arte o de cómo vender tu Adelante. producto. Yo creo que cada uno tienes que encontrar tu canal correcto. O sea, las diferentes redes sociales sirven para diferentes cosas. Los mercados sirven para unas cosas, las otras galerías, pero y conviene este tiempo de buscar cuál es mi nicho, ¿no? Y ahí vas a encontrar tu público, porque finalmente esos son los puntos en común. No te vayas a vender tacos al pastor con un grupo vegetariano, porque no comemos, ¿no? Vengan conmigo. Pero véndenos pastor en soya y entonces tienes un gran consumo. Sí. Así hay que ir buscando siempre así como el camino. Esto todo suena muy místico, físico, y no es, en realidad es nada más Práctico. es práctico, pero empieza por darte tu minuto de silencio y tu propia intuición te va a ir marcando. Meditar acerca de lo que nos pasa. Es un gran ejercicio. Retomar el día, ver qué pasó, qué hice bien, qué hice mal. Y esto que dices, buscar los nichos. Y cuando no se puede uno, buscar el siguiente y no frustrarte y no darlo por vencido. No darte por vencido ni por terminado, sino si no se pudo acá, se va a poder acá. Y bueno, prácticamente hemos terminado esta conversación que es interminable, porque siempre es un deleite conversar contigo. Qué gusto tenerte enfrente, que no sea por teléfono, porque actualmente está trabajando y viviendo en otro país. Qué dichosos de tenerte por allá creando. Pero este público que es tuyo, tus seguidores del cineasta que tú eres, esta es tu cámara, ¿qué les dirías? Mira, yo invitaría a todos hacia la unión.
Lo que nos falta hoy en día es unirnos más hacia un bienestar común. Si tú piensas en el otro primero antes que en ti, estás solucionando tu realidad al mismo tiempo que estás solucionando la realidad de los demás. Y vuelvo, nos necesitamos todos, necesitamos arquitectos, ingenieros, limpiadores, todo trabajo es respetable. Absolutamente todo trabajo es respetable. Y de ahí también debemos de partir de respetar al otro primero como una persona, porque somos personas en principio. Y somos diferentes, pero hay que ver las cosas buenas que tenemos, hay que aprender a escuchar, hay que aprender así a tener un poco de empatía hacia el otro. Esto nos va a ayudar a quitarnos el enojo que traemos encima y te va a hacer conversar. Y cuando empiezas a conversar con otra persona, el día de todos se vuelve mejor. Entonces, yo invitaría, de verdad, por este minuto de silencio, cada persona, hagan espirales, comprueben cómo pequeños ejercicios en tu día a día te cambian a la larga tu vida. Y eso. Buscar al otro a partir de uno mismo. Busca al otro a partir de ti mismo, ¿sí? El aceptar la necesidad de que todos somos necesarios y somos, lo que cada uno hace es vital en el trabajo de equipo. Equipo Sanfen agradece su amable atención. Gracias. Yo soy Gabriela Carrera y los espero en la próxima emisión de Todo en México. Hasta entonces, hasta siempre.